religiosa, política, cultural, no, no, no. Seguir adelante, siempre firme, con mucha fe, con mucha esperanza. Hemos tenido una temperatura agradable, fresca, en estos días por acá por Mao, y eso es interesante también, ¿verdad? Nos permite reflexionar, analizar, disfrutar de ese frescor de la naturaleza. Bueno, pues hemos estado observando el partido de béisbol. Ustedes saben que estamos en la Serie del Caribe, ¿verdad? En Jalisco, México. Y República Dominicana ha ganado los dos que ha jugado, los ha ganado. Y entonces hoy está jugando con Panamá. Y el juego estaba en el quinto inning ganando a República Dominicana, representada por los Leones del Escogido, 7 carreras por 6. Bueno, pero Panamá ha estado bateando, es interesante, vamos a ver qué pasa. Pensamos que debemos ganar. Recuerden que el año pasado fuimos campeones, precisamente representados con los Leones del Escogido, con Albert Pujol como manager. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Bueno, pues ojalá ganemos. Hay que darle seguimiento a todo esto. El deporte es fundamental en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de cualquier sociedad. Si queremos una sociedad sana, jóvenes sanos, pues lógicamente tenemos que hablar de esto, porque nos mantiene sanos desde el punto de vista físico, pero también mental. Nos acerca, nos ayuda a compartir, a conversar, a conocernos mejor, todo aquello. Bueno, pues hoy estamos reflexionando bastante acerca de lo que es una enfermedad catastrófica en el mundo. Día Internacional contra el Cáncer. Esto es terrible, señores. Millones de seres humanos han muerto y sufren, otros tantos sufren de cáncer. Hay que prever, hay que buscar mecanismos para defenderse, visitar a tiempo al médico. Ojalá nunca tengamos que enfrentar una situación, porque es sumamente difícil y costosa. Sufre tanto quien la padece como los suyos, los cercanos, familiares, amigos, vecinos. Por lo tanto, es un compromiso que debemos hacer, cuidarnos. Debemos tener como un sello en la mente, ¿verdad? Es decir, tenemos que cuidarnos. Llevar la vida de la mejor manera posible, haciendo ejercicio, evitar comer algo que entendamos pueda hacernos daño. Se habla bastante de la problemática que ha existido con el uso frecuente del tabaco, por ejemplo, los cigarrillos, todo ese tipo de cosas, la nicotina. Se habla bastante del problema del uso abusivo del alcohol, son problemas muy serios que hemos visto que han afectado considerablemente la salud de mucha gente. Entonces, si observamos esto, tenemos que evitarlo. Que en un momento dado un asunto social, pues muy bien, pero no hacernos adictos. Los problemas de las drogas, esos vicios que son terribles. Hay que mantener la sociedad sana. Por eso hablo de cultura, por eso hablo de deporte, por eso hablo de recreación sana, por eso hablo de estudio, por eso hablo de trabajo, por eso hablo de consideración, de disciplina, de respeto, de orden, de planificación, de una orientación adecuada, lo más correcta posible. Y si tenemos conocimiento, si estudiamos, los padres no podemos descuidarnos con nuestros hijos, porque se supone que al tener el conocimiento vamos a evitar situaciones que nos puedan afectar de esta enfermedad que es cruel como cualquier otra. Entonces, una posición permanente en un ser humano es preservar su salud, prever, evitar enfermarnos. Siempre hemos dicho ya desde el ámbito general, como sociedad, como país, que
nuestras autoridades tienen que trabajar lo que es la medicina preventiva. Evitar que el pueblo se enferme. Ahora, el pueblo enfermo ya es un problema muy serio. Hay que invertir millones y millones y millones de pesos y siempre vamos a tener un pueblo enfermo. Las sociedades que prevén, que orientan correctamente a la población, y tenemos espacios maravillosos, tenemos las familias, y esas familias bien orientadas, por eso les digo que los países desarrollados tienen un vínculo muy directo de especialistas, de profesionales, de activistas sociales, bien formados y preparados, que hacen un cronograma, tienen una especie de itinerario de croquis para visitar las distintas familias dentro de una jurisdicción determinada, dentro de una demarcación, para prever cualquier situación. Y si algo ocurre, algún indicio, pues tomar las medidas pertinentes para que no se complique. Porque si tenemos el inicio y no tomamos las medidas, entonces continúa el problema se agudiza y al final tenemos muchas dificultades. Es decir, que prever es la clave, no accionar después de manera reactiva, no. La sociedad que se acostumbre a actuar preventivamente tiene mucha ventaja con relación a la sociedad que se acostumbre a aceptar para accionar después de sí, reactivamente, reaccionar a un caso ya dado. Como decimos, toda acción tiene una reacción. Ahora, ¿qué tipo de acción? Bueno, en el caso de una sociedad como la nuestra, un país pequeño, bien comunicado, integrado por personas inteligentes, aunque no lo demostramos cuando permitimos que la calidad educativa esté muy por debajo de muchísimos países, estamos siempre en uno de los últimos lugares, que es una de las tareas fundamentales que tenemos que darnos, uno de los objetivos esenciales que debemos tener como país, y particularmente el gobierno dominicano, desde el punto de vista de la educación. No ha habido un solo pueblo en el mundo que se haya desarrollado sin invertir en educación, sin lograr un pueblo educado. Entonces, después de la vida, una vida saludable, por supuesto que lo fundamental es la educación. Y entonces tenemos que pensar, reflexionar, analizar, accionar para evitar que nuestro pueblo se enferme. Si usted sabe que trasnocharse le va a hacer daño porque no va a dormir bien, eso puede influir para que usted tenga un problema de depresión, de estrés. Entonces, no hacerlo. Si es imprescindible un día, bueno, pues hay que asumir el rol, pero no frecuentemente. Siempre hablamos de que lo que hacemos en exceso nos va a hacer daño. Entonces sabemos que eso nos va a complicar la vida. ¿Por qué hacerlo? Y si tenemos oportunidad de participar en programas como este, de comunicación masiva, ¿por qué no decirlo? ¿Y por qué no abrir los micrófonos para que ustedes también tengan la gentileza, si así lo desean, de llamarlos y orientar a la población desde su casa o desde cualquier lugar donde estén? Porque usted puede también hacer soporte de manera muy sincera, muy franca, con un criterio humano, técnico, social, pero siempre buscando el bien, que nuestra gente permanezca sana, comenzando por nuestra niñez. Porque si el niño crece sano, se desarrolla sano, es una garantía para tener un joven sano. Y si tenemos un niño sano, un joven sano, es también garantía de que tenemos un adulto sano, ya con cierta madurez, con conocimiento, después de haber vivido en distintos escenarios, entonces ya puede defenderse de una u otra forma. ¿Dónde está la dificultad? Bueno, cuando no tenemos conocimiento, donde no tenemos madurez, no tenemos las vivencias, las experiencias, somos ingenuos, ignorantes,
no nos hemos codeado ni participado en distintos círculos, hay más riesgos. Pero ya una persona adulta que pueda observar las consecuencias negativas que su accionar puede traerle, entonces, bueno, espérate, si yo hago esto voy a tener que ser responsable de mi decisión actual. Por eso, cada vez cuando vamos a accionar, cuando vamos a decidir, debemos prever las consecuencias, las secuelas que eso puede traer, ocasionar para la sociedad. Va en beneficio suyo, mío, de todos, excelente. Pero algo le va a perjudicar a usted, ¿y por qué yo hacerlo? Y se me va a perjudicar, ¿por qué hacerlo? Tenemos facilidades, pero con el conocimiento. No tenemos el conocimiento, podríamos caer en el error. No podríamos justificarlo, pero tenemos que sufrir la consecuencia. Entonces, si nos abrimos, compartimos y le decimos, mire, el fumar hace daño, usted fuma, pues sabe que en cualquier momento le va a hacer daño. Y que no solo le va a hacer daño a usted, hoy en día con el vape, la juca, todo esto que está afectando a mucha gente. Entonces nosotros queremos la sociedad que esté sana. No importa que nos conozcamos o no, no, usted es un ser humano, yo lo quiero sano. ¿Dónde usted vive? No importa en qué continente, en qué país, un ser humano sano que aporte a la sociedad. Y si le aporta a la sociedad, le está aportando a usted, le está aportando a mí, nos está aportando a todos y particularmente a esa enorme cantidad de niños, jovencitos y jóvenes que nosotros tenemos en el mundo. Y particularmente una sociedad como la nuestra, en nuestro querido país, nuestra querida República Dominicana, que es un país joven, integrado por una grandísima mayoría de gente joven. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Prepararnos, formarnos, educarnos, protegernos, ser solidarios, ser empáticos, comprendernos, tolerarnos. Exigiendo, por supuesto, tenemos que exigir, ¿verdad? Y si hay que criticar, tenemos que criticar, pero buscando el bien. Tenemos defectos, tenemos virtudes, tenemos más virtudes que defectos, entonces vamos a alejarnos cada vez más de los defectos y vamos a acercarnos a las virtudes. Que esto es sumamente importante que lo tengamos en consideración. Eso es vital, señores, en cualquier sociedad. Ya nuestro invitado está con nosotros, un joven inteligente, con quien vamos a estar compartiendo gran parte de la hora. Vamos a solicitarle a nuestro señor director que nos ponga uno de los cortes, ¿verdad? Ustedes saben que traemos algunos mensajes de interés para compartirlos con ustedes, para que ustedes reflexionen y nos ayuden a reflexionar. Entonces vamos a tratar de que el señor director nos coloque un pequeño video que hemos traído. Vamos a reflexionar un poquito, lo compartimos, entonces entramos con un distinguido invitado, que es parte de nuestro programa, un joven talentoso, comprometido, como muchos de ustedes, ¿verdad? Que cada día lo que quiere es mejor para la sociedad. Entonces, señor director, vámonos con uno de los cortes a ver qué piensa nuestra gente. Adelante. A eso se refieren cuando dicen que el dominicano no quiere trabajar, porque al dominicano le tienen que pagar seguridad social, porque al dominicano tienen que hacerle un contrato, porque todos esos que piden que se regule la mano de obra extranjera, específicamente haitiana, porque no estamos hablando de otra nacionalidad, resulta que los protocolos legales para traer un extranjero a trabajar al país son muy claros, pero no quieren traerlos con contrato. ¿Por qué? Porque la empresa que los contrata es responsable de que estos extranjeros vuelvan a su país al momento de finalizar esos contratos. Pero aparte de eso, tienen que inscribirlos en la seguridad social y además deben depositar un seguro a través del banco de reservas por ese extranjero que van, se supone, a contratar. Pero este es un paso que quieren volar, como quizás a eso se... Eso es parte de lo que nosotros tenemos que analizar como dominicanos, porque muchos nos han hecho creer que los dominicanos no quieren trabajar.
Eso es falso. Los dominicanos quieren y queremos trabajar, ahora con condiciones adecuadas. Que se nos respete, que podamos tener un buen sueldo, seguro social, podamos disfrutar de una buena alimentación, una buena educación, una buena salud, tener una vivienda, tener medio de transporte, tener calles adecuadas, disfrutar de buenos servicios, la luz, el agua, algo fundamental que nos permita vivir decentemente. Y algo esencial que nos permite entender este criterio que estoy emitiendo, de que los dominicanos sí queremos trabajar, es que millones de dominicanos han tenido que irse del país, a Estados Unidos, a Europa, a otros países, a trabajar, y con un gran esfuerzo, idioma diferente, clima diferente, costumbre diferente. Miren, una situación difícil. Y aún así, ganan sus dólares, ganan sus euros, los envían a los suyos acá en el país, y cada año recibimos más de 10.000 millones de dólares, mis amigos. Es un dineral. ¿Y cómo lo consiguen? Trabajando. Si ellos pudiesen trabajar decentemente y vivir como Dios manda aquí en el país, no se fueran. Ustedes pueden estar seguros de eso. Se mantuvieran aquí con los suyos, compartiendo con sus hijos, compartiendo con sus padres, con sus parejas, con sus familiares, amigos. Estos son elementos claves. Ahora, hay personas que se benefician del uso de mano de obra no especializada, especialmente ilegal, porque es una forma de explotación. Pues nosotros queremos que los capitalistas aumenten su capital, claro que sí, pero que los trabajadores también puedan lograr el sustento de su familia y puedan vivir decentemente en nuestro querido país, que es de todos. No es para que un grupo viva muy bien y otros mal, sino que todos tenemos derecho a existir, a coexistir, a compartir, a ser corresponsables del éxito, del bienestar, de la prosperidad, pero no para algunos, y la maledicencia, el mal, los problemas para otros. Vamos a aplicar la justicia, sed justos lo primero, si queréis ser felices, tal y como nos lo planteaba nuestro padre de la patria, Juan Pablo II. Señor director, tenemos el último corte, vamos a darle a conocer a nuestros amigos, y ya al reflexionar un poquito sobre él, entramos con nuestro distinguido invitado. Adelante. Bien, parece que no estamos listos para el otro video, entonces entramos directamente a conversar con un joven talentoso de nuestra ciudad. Nos referimos al licenciado Víctor Santos, quien ha estado haciendo un gran trabajo en nuestro pueblo como profesional, como ciudadano, en términos generales. En este caso, él viene a hablarnos sobre deporte y otros temas culturales, sociales, porque su talento, su capacidad se lo permite. Víctor, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Gracias, don Antonio, buenas tardes, muchas bendiciones y gracias nuevamente por invitarme aquí a su programa. Para mí siempre un honor, un placer cuando usted me invita por acá. El placer y el honor es nuestro, Víctor. Gracias, gracias. Sabemos el gran trabajo que estás haciendo en favor de nuestra comunidad. Víctor fue el presidente del comité organizador de los Juegos Barranquiteños, ¿verdad? Hizo un gran trabajo, nos ayudó bastante. Queremos felicitarlo y agradecerle el esfuerzo que hizo. Desde antes él ha sido un gran atleta y dirigente. Entonces, en estos tiempos, además de su trabajo como profesional en el ámbito deportivo, en el ámbito dirigencial, él entonces ha querido asumir un cargo muy importante, el más importante de la provincia de Valverde, de cualquier provincia de este país, que es como presidente de la Unión Deportiva de Valverde. Entonces, él nos va a decir qué significa eso de Unión Deportiva, quiénes conforman esta entidad, cuáles son los objetivos que se persiguen al tener una organización tan importante como esta,
que nos hable un poco de deporte, qué significa el deporte para nuestra niñez, para nuestra juventud, para los adultos, para todos. De manera que él nos va a hacer una pequeña exposición en ese sentido y le vamos a hacer alguna pregunta, pero más que todo es como una especie de diálogo. También Víctor que nos hable de la estructura del deporte en el ámbito oficial, en lo que tiene que ver con la parte olímpica. Háblanos de todo esto. Bien, Antonio, la Unión Deportiva básicamente es la entidad que surge como un medio de agrupar a las asociaciones deportivas y regularizarlas en las provincias. En el caso nuestro, la UDEVA, que es la Unión Deportiva de Valverde, recientemente fuimos electos el pasado 31 de enero para un periodo de 4 años y en nuestro trabajo básicamente se va a enfocar en organizar lo que son tanto la entidad como las mismas asociaciones. ¿A qué nos referimos con organizarla? Desde el punto de vista jurídico, las entidades deportivas son asociaciones sin fines de lucro y nosotros vamos a trabajar de la mano para que las que faltan por incorporarse, por tener su RNC, pues lo hagan. Igualmente a la Unión Deportiva, los tiempos van cambiando, nosotros tenemos que irnos adaptando a la modernidad, a tener nuestras redes, a todo eso, y vamos a hacer ese trabajo también para modernizar la Unión Deportiva. En cuanto a una de las partes más importantes que tiene la Unión Deportiva es trabajar y promover la recreación y el deporte, no solamente en los jóvenes, sino también en los adultos. Y nosotros también tenemos un programa orientado en ese sentido. Usted decía la importancia del deporte, que muchas veces, y en países como el nuestro, no le damos ese empuje realmente que necesita. El deporte, aparte de que te da recreación, aparte de que te da salud, te aporta otros beneficios adicionales porque te mantiene fuera de lados oscuros de la sociedad, te mantiene alejado de vicios, te mantiene concentrado en lo que tienes que hacer y eso de una manera u otra es positivo. Nosotros tenemos casos, por ejemplo, de jóvenes que se vieron solos, o sea, abandonados por sus padres, por su madre, y dándole cabida o vieron en el deporte una acogida para ellos mantenerse de una manera u otra. Y hoy en día esos muchachos que ayudamos de una manera u otra pues son profesionales o están estudiando o están en una entidad militar y así sucesivamente. De manera que yo entiendo que nosotros ahora tenemos un gran trabajo por delante y estamos en un cuatrenio en el que hemos coincidido con un ministro de deportes que ha demostrado o está dando la cara por lo menos y se ha acercado a la comunidad. Eso nos va a aportar mucho porque vemos que se está haciendo un trabajo que nosotros aplaudimos y secundamos en favor del pueblo dominicano. Víctor, la estructura en el país, por ejemplo, hay una Federación Nacional de Uniones Deportivas, ¿verdad? Correcto, sí. A la cual ustedes pertenecen. Exacto. Entonces, todas las provincias del país tienen su propia unión deportiva. Es decir, si tenemos, por ejemplo, 31 provincias y un distrito, hay 32 uniones deportivas que conforman esa gran Federación Dominicana de Uniones Deportivas. Fuera lo idóneo, pero no todas están todavía debidamente organizadas. Debo decir, don Antonio, que nosotros somos una de las uniones deportivas más sólidas. ¿A qué me refiero? Somos una de las uniones deportivas que aglutina más cantidad de deportes. Por ejemplo, en el país hay unas 34, 35 federaciones. No tengo el dato exacto, pero es por ahí. Y nosotros hemos tenido en un momento hasta 24 asociaciones deportivas. Hay reglas estatutarias dentro de la Unión Deportiva por la cual a veces hay algunos que pasan a miembros pasivos, pero actualmente tenemos activas unas 20 asociaciones. O sea que somos uno de los movimientos más sólidos y que se mantiene, pero no solamente eso, sino que también se mantienen inyectando atletas a las selecciones nacionales, a los organismos militares, como dije ahorita, y eso es positivo porque ese es como el premio de uno. Entonces, como usted decía, no todas las provincias tienen uniones deportivas y las asociaciones en sí pertenecen a sus federaciones, que son quienes las rigen. Como le dije, nuestro trabajo es a nivel provincial
de ser un ente regulador de esas asociaciones. Por eso quería, ¿verdad?, para orientación de nuestra gente. Por ejemplo, hace cierto tiempo que en el país teníamos, desde el punto de vista olímpico, un Comité Olímpico Dominicano, entonces las federaciones deportivas, las asociaciones deportivas en las provincias, las ligas, los clubes, los atletas. Desde el punto de vista oficial, entonces teníamos el Ministerio de Deporte, las direcciones generales, direcciones regionales, provinciales, municipales. Entonces, al surgir, entonces ya, y habían algunas uniones deportivas, pero no estaban estructuradas, formando con una federación. Entonces, hoy ya tenemos entonces esa federación de uniones deportivas del país, es una estructura muy importante, porque mancomunando esfuerzos con las federaciones que tienen sus representaciones en las provincias, con sus asociaciones, eso puede ser muy interesante si coordinan acciones, ¿verdad? Así es. Por supuesto, con la responsabilidad del punto de vista oficial, con los empleados a quienes nosotros le pagamos, con los directores regionales, provinciales, etcétera. Entonces, en ese sentido, ya vemos que el Comité Olímpico Dominicano tiene su propio presupuesto. Las federaciones deportivas tienen su propio presupuesto. ¿Cómo anda la situación, Víctor, en las provincias? ¿Las asociaciones reciben algún tipo de presupuesto o de aporte de parte de las federaciones? ¿Las uniones deportivas de las provincias reciben algún tipo de aporte de la Federación Dominicana de Uniones Deportivas? ¿Cómo anda eso? Mire, el Comité Olímpico, como usted lo dijo, es un organismo con presupuesto que trabaja directamente con las federaciones. Por ejemplo, ayer vimos la entrega del Ministerio de Deportes al Comité Olímpico de unos 250 millones de pesos para la preparación de los atletas con miras a los Juegos Centroamericanos que se celebrarán aquí en nuestro país este año. Las asociaciones realmente no reciben un fondo específico de sus federaciones, con excepciones. Hay federaciones que tienen como norma, como regla, que aquellas asociaciones que están debidamente organizadas o constituidas, pues les hacen un aporte todos los meses. Hay algunas asociaciones que están inscritas en una dependencia del Ministerio de Hacienda, que reciben aportes también, pero tienen que llenar una serie de requisitos. La Federación de Uniones Deportivas recibe un aporte del Comité Olímpico para su manejo institucional, para su manejo presupuestario, no para distribuirlo a las diferentes uniones deportivas de las provincias. Entonces, es bueno ese punto aclararlo, porque alguien me decía que me nombraron y me estaban felicitando, que cuando yo ganaba ahí. Es bueno decir que las uniones deportivas son órganos sin fines de lucro y que no reciben fondos del Estado. Por eso ustedes ven que constantemente salimos a solicitar aportes, que hacemos rifas, que hacemos actividades, porque no manejamos un presupuesto propio. El único fondo que nosotros recibimos como Valverde es un aporte de la alcaldía de Mao, que está desde la primera gestión a la segunda gestión del doctor Odalis Rodríguez, y hasta ahora se ha mantenido, el alcalde Jovendy Jiménez lo ha mantenido, y es el único fondo fijo que recibimos. Eso es muy importante, porque si hay una coordinación entre la parte oficial, es decir, la Dirección Regional de Deporte, las direcciones provinciales, los gobiernos locales que tienen su departamento de deporte, incluso los distritos municipales, las juntas distritales, que también tienen su departamento de deporte, en coordinación con las ligas, se puede hacer una buena participación. Y si se logra la planificación, y esa parte está, me interesa mucho conversarla contigo, Víctor, si nos diésemos planes, por ejemplo, la Unión Deportiva de Valverde, bueno, ya tú dijiste, no tiene un presupuesto por parte de la Unión Deportiva, de la Federación. Las asociaciones deportivas no tienen directamente, tal vez, algunas sí, pero parte no, de las federaciones. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros lograr recursos? Planificando, llevándole presupuesto, organizando eventos, torneos,
¿verdad? Actividades de competencia, pero también puede ser recreativa. Entonces, si hay una buena coordinación, incluso los funcionarios, diríamos, los legisladores, otros funcionarios pudiesen estar de manera mancomunada y el sector privado, que debe, a través de las utilidades que recibe, ¿verdad?, disponer de una partida para apoyar la niñez, la juventud, el deporte en términos generales. ¿Tú crees, Víctor, que eso sería factible? Que haya una coordinación, una planificación con el departamento, por ejemplo, del gobierno local, en la parte oficial, y ustedes como parte olímpica, tanto la federación como la asociación, la federación no, sino la Unión Deportiva, ¿qué piensas? Una de nuestras metas, precisamente, es buscar la manera de capitalizar la entidad, de pasar de lo análogo a lo digital, vamos a decirlo así, de estar pidiendo a tener unos fondos que podamos hacer los trabajos que queremos hacer. Esa parte que usted menciona, yo siempre defiendo tanto a los empresarios como a las autoridades locales, porque realmente, si no fuera por ellos, nosotros no tuviéramos de dónde echar mano, como uno dice. Y aquí en Mao, principalmente, tenemos la dicha de que tú tocas a los empresarios y ellos te apoyan de una manera u otra. Tú tocas a las autoridades locales y de una manera u otra, dentro de sus limitaciones, te apoyan. Que a veces yo mejor quizás defiendo, porque escucho a algunas personas que dicen, fui donde fulano y no me aportó, pero cuando tú tienes una provincia detrás de ti con un presupuesto pequeño y donde no solamente el sector deporte no es detrás de ti, sino todos los sectores, es muy difícil. Por ende, yo entiendo que sí, que podemos hacer un trabajo mancomunado. De hecho, nuestra escogencia ha generado nuevamente confianza en algunos sectores del empresariado, y de hecho ya hay algunos empresarios que nos han mandado a decir que se quieren reunir con nosotros para hacer un plan de trabajo. Igual algunas autoridades locales, cosas que nosotros le agradecemos y que no le vamos a defraudar, porque tenemos un compromiso de servirle a nuestro pueblo, de servirle a nuestra sociedad. Y yo le comentaba a alguien que realmente a muchos de los que estamos ahí, por nuestros trabajos, no nos conviene estar ahí porque demanda mucho tiempo hacer ciertas cosas. Claro. Pero también entendemos que parte de lo que recibimos debemos devolverlo a la sociedad, y tenemos que hacer un trabajo por esos jóvenes que van subiendo, por los adultos también que necesitan una recreación, fuentes de esparcimiento sano, y de una manera u otra entendemos que podemos aportar estando al frente de la Unión Deportiva de la provincia. Víctor, hay situaciones que si se manejan con un criterio social puede dar muy buenos resultados. Por ejemplo, un director regional de deporte, cualquier región del país, que no reciba ningún tipo de documento, de actividades que organicen las distintas instancias de esa provincia, de cualquiera de las provincias, estoy hablando de lo regional, podría cogerlo muy suave. Pero si, por ejemplo, hablemos del noroeste donde estamos, la Unión Deportiva de Valverde, en coordinación con las asociaciones, las ligas, el gobierno local, el sector comunitario, organizan eventos, se los someten por escrito con su presupuesto, con las distintas actividades, con su calendario y todo, al director provincial, y ese director provincial se lo lleva al director regional, y ese director regional se lo lleva al director nacional o al ministro directamente. Pues nosotros podríamos lograr. ¿De qué quiero hablarte y qué quiero compartir contigo, Víctor? Es que la gestión en el funcionario, o no solo en el funcionario público, estoy refiriendo en cuanto al responsable de dirigir una entidad. ¿Tú crees que con ese tipo de trabajo coordinado pudiésemos nosotros lograr mucho más que si nos mantenemos pasivos? Bueno, al director regional no le presentan nada, al director provincial no le presentan nada, todos los meses reciben su sueldo, tienen su vehículo, tienen su combustible, gasto de representación, nos cuesta muchísimo a nosotros como sociedad y no nos devuelven en trabajo lo que deben hacer entes importantes representándonos. ¿Qué tú piensas?
Mire, yo creo que lo que sucede es que ese cargo, ya sea provincial o regional, ha cambiado mucho. Yo no quiero ni opacar ni tampoco desmeritar a ambos funcionarios. Vamos a hablar de nuestra provincia porque, ¿qué sucede? Nosotros, por ejemplo, como Unión Deportiva, le entregamos al director provincial un presupuesto para los Juegos Barranquiteños, que es nuestro mayor evento. Su función de gestionar, como usted dijo, él la ejerce, pero al final, cuando llega a la dependencia principal en el ministerio, si el alcalde o el senador no llaman al ministro o viceversa, al final eso no se mueve. O sea, por eso digo que quizás ha variado un poco lo que son esos cargos, porque antes veíamos que un director provincial, el ministro lo escuchaba, etcétera, pero ahora tenemos unas autoridades muy diferentes. Gracias a Dios hemos tenido la dicha de ser recibido en el Ministerio de Deportes. Como le dije ahorita, tenemos un ministro que por lo menos escucha, que está en esta gestión, y eso ha favorecido mucho, y los proyectos están ahí. Pero podemos decir que en esa parte las autoridades locales hacen su función, como usted dice, que es la de gestionar, el asunto es de allá para acá. Por eso también explico que las uniones deportivas vienen siendo un contrapeso, porque quizás a ese funcionario, que es su jefe, no le hizo caso. Nosotros sí podemos exigir porque no tenemos compromiso. Y otra situación es que vemos que en los últimos años, no sé por qué, a las direcciones provinciales y algunas regionales, o no se le da o se le da muy pocos recursos. Cuando digo recursos, no solamente dinero, sino materiales, utilería, y es una lucha constante. Entonces es difícil así hacer un trabajo. Yo entiendo que es algo también que nosotros tenemos que enfrentar. Porque no es posible que un director provincial, un regional pueda hacer un trabajo si no tiene recursos a mano. Es muy difícil. Ocurre, Víctor, que tal y como tú planteas, todo ha cambiado, pero en ese sentido podría haber cambiado para bien. Por ejemplo, si ustedes, y me estoy refiriendo a nivel nacional, cualquier unión deportiva, ¿verdad? Pero en el caso particular, que no, acá en provincia, la provincia de Valverde, si una asociación deportiva X, o una liga, o un club, organiza un evento, se lo lleva a su asociación. Esa asociación se lo lleva tanto a la Unión Deportiva como se lo voy a llevar directamente al director provincial o al director regional. ¿Qué ocurre? Que la Unión Deportiva, tal y como tú dices, que tiene independencia, a recibirlo, se lo envía directamente, incluso por WhatsApp, ¿verdad? Al presidente de la Federación de Uniones Deportivas. E incluso se lo puede mandar directamente al ministro o al viceministro X, responsable de tal. Sí, se facilita. Por ejemplo, cuando yo estaba como presidente de la Unión Deportiva, no existía esa posibilidad. Había que llevársela. Así es, así es. De manera que ahora, bueno, pero acá sí, yo tengo aquí un documento, diría el ministro, yo tengo de un evento muy importante que se está organizando en Valverde, pero la estructura que me representa no me lo ha hecho llegar. ¿Qué pasa? Entonces, esos funcionarios tienen que trabajar, porque si no lo cancelan. Así es. O sea que de alguna manera nosotros podríamos estarle ayudando, porque el objetivo no es que lo cancele, sino que ustedes recibieron una comunicación, denle paso. Envíenselo a superior, porque ya ustedes van a hacer la presión de que ya lo tienen. Exactamente. ¿Qué tú piensas de eso, Víctor? Exacto, yo estoy totalmente de acuerdo, porque debemos llevar la línea de mando, sí, la línea jerárquica. Sí. De hecho, hablaba ayer con algunos miembros del Comité Ejecutivo de UDEVA, que aunque vayamos a hacer algunas acciones, debemos comunicar a la dirección provincial. Correcto. Lo que compete con ellos. Ahora, si no accionan, exacto, lleven a la otra parte, uno le da cierto tiempo. Así es, así es. Porque lo que no podemos permitir es que nuestros atletas, que en última instancia son los más importantes, porque fíjate, pero ya nosotros le enviamos, no, pero espérate, el seguimiento. Así porque es. En este país, si accionamos y no controlamos, no le damos seguimiento, no lo vamos a lograr. Entonces, estaríamos nosotros incluso ayudando a esos funcionarios que debían ellos hacerlo. Por ejemplo, un director provincial debía hacer un programa, llamarlos a ustedes, no. Nosotros queremos que en la Unión Deportiva, si ustedes lo consideran prudente, reúnense con todas las asociaciones, que hagan un presupuesto con las actividades del año.
y por mes, entonces nosotros vamos a ir analizando y vamos a plantearlo. Yo creo que podríamos lograrlo. Ahora, si no lo hacemos, entonces podríamos ser como una especie de cómplice de la pasividad que se está dando, porque uno necesita accionar, gestionar, no por bueno, es por el bien tuyo, pero en el sentido que tú como representante de una entidad importante, no deportiva, lo gestiona. Ahora, en última instancia, nosotros vamos a ayudar a nuestra sociedad, porque producto del esfuerzo que hagamos, vamos a ayudar a esos jóvenes y a estos niños. Esa parte yo creo como que podríamos nosotros aprovechar. Es decir, bueno, el funcionario no se motiva a hacerlo, o sea, no nos convoca, pero nosotros vamos, o sea, este método deductivo o es como, bueno, ellos no lo hacen, vamos a hacerlo nosotros. Ahora, nosotros no lo hacemos, se lo sometemos, algo que debieron ellos hacerlo, porque para eso les pagamos. O no lo hicieron, nosotros lo hicimos, no gestionaron, entonces ahí viene la parte superior, porque nosotros somos institucionalistas. Nosotros no queremos que hicimos una comunicación y directamente se le llevamos al ministro. No, porque entonces le estamos restando importancia a quienes nos representan. Ahora, esos representantes nuestros tienen el compromiso y el deber de accionar. Ellos son los que deben hacer y tener datos estadísticos para contribuir con ustedes, que no son pagados, que ustedes son voluntarios. Así es. Pero si no lo logramos, y lo que logramos es un objetivo fundamental para el bien de la colectividad que representamos, entonces, ustedes no lo hacen, nosotros lo vamos a hacer, pero gestionen, no lo hacen, se lo hacemos saber, o vamos. Entonces buscamos lo que tú decías, bueno, buscamos algún tipo de influencia, porque si nosotros haciendo un gran esfuerzo no lo logramos, el objetivo final es no gestionarlo solo, sino conseguir a través de la gestión lo que vaya a beneficiar el colectivo que nosotros representamos. El colectivo general. Nosotros, como Unión Deportiva, tenemos un cronograma de trabajo, que de hecho lo presentamos en la comisión electoral. Y precisamente este próximo viernes tenemos una reunión para dividir las etapas de trabajo, en lo que es macro, micro, lo que es a corto plazo, lo que es a largo plazo. Dentro de esas actividades que tengan que ver con lo que es el Ministerio de Deportes, esa partecita, y nosotros la tenemos bien claro, de involucrar la dirección provincial, regional, establecer la línea de mando, porque somos respetuosos de lo que son las autoridades, y nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso. Hay actividades que no necesariamente tienen que ver con la entidad per se, como Ministerio de Deportes, Dirección Provincial, que ya entonces nosotros tenemos otro tratamiento. Pero buena la observación que usted da, porque de una manera u otra estamos aquí para trabajar, como usted dice, desde abajo hasta arriba, los clubes, las ligas, la población en sentido general, que no está organizada en una organización deportiva, pero que también necesita recreación. Un punto importante que nosotros tenemos en agenda es incluir dentro de nuestro programa de trabajo a aquellos niños que tienen ciertas condiciones especiales, que hasta ahora no hemos visto. Vemos que en nuestro país e inclusive en otros países se realizan olimpiadas o eventos para niños especiales. Nosotros tenemos que trabajar también con la inclusión y con personas que tengan discapacidad. Entonces también dentro de nuestro calendario de trabajo tenemos la inclusión de ese tipo de actividades. Es un asunto de darle forma y, como usted dijo, nosotros trabajar para ver cómo estructuramos económicamente hablando ese tipo de renglones y actividades para ese sector. Víctor, nosotros en Mao teníamos el Instituto para el Desarrollo del Deporte, INDEDEMA, y como consecuencia del funcionamiento de ese instituto surgieron los Juegos Deportivos Infantiles, en coordinación con las distintas escuelas, vecinos, colegios, y ya participaban más de 1.200 niños y niñas en ese evento. Y era patrocinado por el ayuntamiento, cuando nosotros estábamos allá. Primero como regidor, yo recuerdo que siendo el doctor Norman Ferreira, que paz descanse, el síndico, la presidenta del ayuntamiento, le sometimos la idea, la aprobamos, le pusimos un presupuesto cada año a la organización de ese evento. Y a propósito de acercarse la fecha del 25 de noviembre, cuando Mao cumple un año de vida municipal, organizábamos esos eventos. Eventos maravillosos. Sin embargo, posteriormente no solo dejaron caer los juegos,
sino que también desapareció el Instituto para el Desarrollo del Deporte Maeño. Mientras nosotros pensábamos que, aunque no es bueno imitar y no hay por qué imitar porque cada municipio tiene su propia autonomía, pero nosotros queríamos darnos una especie de Instituto para el Desarrollo del Deporte de Valverde. Si lo comenzamos en Mao, si lo hubiésemos logrado en Esperanza, si lo hubiésemos logrado en Laguna Salada y vinculamos los distintos distritos municipales, sin embargo, lo que ocurrió fue que dejaron caer el demás. Fue todo lo contrario. Qué pena, ¿viste? Te digo que ese es un asunto que a uno le da pena, pero son realidades. Y por lo mismo, don Antonio, que yo decía ahorita, en el deporte, que da tanto beneficio, se invierte poco. Digo se invierte poco porque si no es en una lucha constante, solicitando, en el deporte no hay dinero, que mucha gente entiende que sí, por lo menos en el deporte así, a nivel, ¿no verdad?, que nosotros lo desarrollamos. Si no es por la lucha constante de nuestros ligueros, de nuestros clubes, de nosotros mismos, es bien difícil. Y aún solicitando y consiguiendo algunos recursos, algunas prestaciones, es difícil uno poder llevar atletas a ciertos niveles. Y más hoy en día, donde vemos que se invierte tantos recursos para desarrollar un atleta. Como yo le decía ahorita, nosotros tenemos que trabajar con la niñez. Usted tocó un punto importante que también está en nuestra agenda. Muchas veces las uniones deportivas se han centrado mucho en el municipio de Mao. Y la visión que tenemos es también expandirnos a los otros dos municipios. Claro. No solamente en busca de recursos, en busca de ampliar la base del deporte. Claro. Tenemos el municipio de Laguna Salada, que es el que es un poquito más mermado a nivel de prácticas deportivas. Y nosotros estamos ya con el representante de ese municipio estructurando qué vamos a hacer para llevar ciertos deportes que no están allá y captar esos niños. También sabemos que la jornada extendida ha afectado un poquito en la práctica del deporte. Sí, claro. Porque antes el muchacho salía a la 1 de la tarde, comía, descansaba un poquito, ya a las 3, a las 2, a las 3, estaba yéndose a la práctica. Ahora no, ahora salen a las 3 y algo, vienen llegando a la casa a cierta hora y ya quizás el grupo que practica es muy mínimo. La inseguridad ciudadana también ha afectado, porque a veces los padres me dicen, no, que no quiero enviar al niño de noche a la práctica, que no quiero enviarlo a esa hora, pero también nosotros estamos dentro de nuestra agenda viendo a ver cómo vamos a las escuelas para que motivar a esos jóvenes que desean practicar y que quizás lo que necesitan un empuje, puedan inscribirse en alguno de los deportes, en alguna de las 20 disciplinas que en nuestra provincia se practican. Eso es fundamental. Víctor, nosotros analizando así, no sabemos cómo andan las distintas asociaciones de Valverde, pero en la que nosotros más directamente hemos accionado, porque fuimos atletas desde muchachito, es la de béisbol. Y después llegamos a ser incluso presidente de la misma. A nosotros nos está preocupando que la Asociación de Béisbol no está organizando eventos. Y esto lo quiero generalizar. Yo no sé si las demás lo están haciendo. Pero hay distintas asociaciones, aunque sea en coordinación con las escuelas, los colegios, las universidades, pero hay que organizar eventos. Porque eso de que ir un día a una apertura o a una premiación, tú hablabas de dinero. Efectivamente, en los Juegos Municipales Infantiles, ¿tú sabes cómo se premiaban los muchachitos? Con medallas. Y con pergaminos. Tú vas a preparar certificado y a ratito eso no te cuesta nada. O medallas que te las regalan. Ahora, si tú lo que andas buscando un trofeo de 5,000 pesos o una placa de 2,000 pesos, porque el problema no es el económico, es la participación. ¿Cómo se benefician estos niños, estos jóvenes, con el accionar de los dirigentes? Sin tener que gastar mucho cuarto. ¿Qué tú piensas? Sí, tenemos que volver ahí definitivamente. Se ha perdido un poco la costumbre de la organización de actividades. Precisamente, como le dije, nosotros nos vamos a reunir el viernes. En esa reunión, nosotros tenemos contemplado un plan operativo anual, un POA, en donde nosotros nos vamos a acercar a las distintas asociaciones para agendar el calendario de actividades que podamos desarrollar con ella en la provincia. O sea, cada asociación nosotros tenemos que darle vida, de que, como usted lo dice, organice una actividad, no importa la dimensión que tenga, claro, pero que la organice, y que podamos involucrar a la comunidad, porque no nos vale de nada hacer una actividad allí, en un gimnasio cerrado, con nosotros mismos.
sino que podamos involucrar a la comunidad y darle cabida, como usted decía, uno disfrutaba antes cuando venían esas ligas de béisbol en el estadio Pucho Marrero, que veo que se está motivando nuevamente una liga de béisbol amateur, y nosotros felicitamos eso, porque te está diciendo que se está por retomar esas raíces que teníamos antes. Tenemos que sentarnos con esas asociaciones y establecer planes de trabajo. Aquí, por ejemplo, tenemos la lucha de la provincia de Valverde, la lucha olímpica, es una de las luchas de más alto nivel del país, y no tenemos un evento de lucha, excepto que en los Juegos Municipales o en los Juegos Barranquiteños. Entonces, tenemos un boxeo también de alto nivel en la provincia de Valverde, de alta calidad. Tenemos unas escuelas de fútbol que están haciendo un gran trabajo, y eso tenemos que darlo a conocer. En softball, la provincia de Valverde también es buenísima, en béisbol. En karate tenemos atletas ahora mismo en la selección nacional. Estamos viendo cómo se reestructura la asociación de judo, que estaba paralizada hace ya 8 años, y estamos viendo a ver cómo reinsertamos el judo también como práctica deportiva. Bueno, Víctor, el tiempo pasa increíble, vamos a tener que volver. Y ya se acabó. Vamos a tener que volver. Mira, Víctor, porque no hay duda. Nosotros tenemos que reiterar, señores, siendo el béisbol el deporte rey de la República Dominicana, nosotros no podemos seguir con las condiciones que están en nuestros estadios. Tanto el de béisbol, el ícono de esta zona y del país, el Pucho Marrero, como el Don Alcibiades de Colón. Tienen que arreglar esos estadios, tienen que arreglarlo. Y incluso ponerle las luces, porque ahora que los niños no tienen la tarde completa, y los jóvenes, pues podrían utilizar algunas noches, y los padres, no es un problema de mandar a los muchachos, llévenlo. Pero hay dos cosas antes de irnos que quiero puntualizar, don Antonio. Nuestras instalaciones deportivas que se están reparando, si no hay una comisión de vigilancia, de veeduría, que le dé seguimiento, vamos a estar en lo mismo. Porque, por ejemplo, el recién remodelado polideportivo Mao 97 había sido víctima de saqueo, y la forma en que ahora se reestructuró es buscando la forma de que los delincuentes no entren a robarse todo. El estadio Alcibiades de Colón, para nadie es un secreto que las luces fueron robadas y parte de su infraestructura interna. Entonces tenemos que tener una comisión que le dé seguimiento. El estadio Pucho Marrero hace un tiempo se le hizo algo y volvió a lo mismo, porque personas quizás con problemas de adicción van y se roban lo que hay ahí, que lo pueden vender. Y trabajar, Víctor, con la Policía Nacional, trabajar con el Ejército, trabajar con la Policía Municipal, porque esto hay que trabajarlo con un criterio interinstitucional. No podemos permitir que nuestras instalaciones no sean visitadas o no se mantengan en buenas condiciones por situaciones delincuenciales, así que eso es inconcebible. Víctor, te agradecemos muchísimo tu presencia, te vamos a invitar para que próximamente próximamente. Vamos a hacer una hora completa, ¿verdad que sí? Porque como que el tiempo se va rápido. Claro que sí, pero te agradezco sobremanera en la presencia por acá, augurarte muchos éxitos. Gracias. Queremos invitar a los colegas comunicadores, especialmente los que comunican en deporte, que tenemos que fortalecer la Asociación de Cronistas Deportivos de la provincia de Valverde. Vamos a trabajar de estos temas, Víctor. Vamos a trabajar de la mano, nosotros estamos abiertos para trabajar con los diferentes sectores. Tenemos algunos proyectitos que no quisimos hacerlo público, pero que próximamente volveremos a conversar con Víctor en ese sentido. Mis amigos, un placer haber estado en compañía del licenciado Víctor Santos, presidente de la Unión Deportiva de Valverde. Y nosotros humildemente, pues siempre con ustedes. Mañana, si Dios lo permite, volveremos a conversar de estos y otros temas de interés. Antonio Dízela les ha hecho compañía hoy aquí en coordinación, comunicación y en conjunto con mi amigo Víctor. Buenas tardes. Bye bye. El programa Intercambio Contigo con el licenciado Antonio Dízela por Telenovisa 43, tu canal familiar. Sintonícelo a través del canal 8 de Mao Cablevisión de 6 a 7 de la noche. Intercambio Contigo. Telenovisa 43, dando cátedra de televisión en la provincia